Pues vamos a leer la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a abrirlo en San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5 con la ayuda del Señor. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. San Mateo capítulo 5, del 1 al 5, con la ayuda de nuestro Dios. Y después, hermanos, vamos a orar y pedir de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Y para ello pido con todo respeto a nuestra hermana Areli, que sea ella quien ore a Dios y que su palabra, hermanos, de verdad, pues llegue a nuestra vida, a nuestro corazón. Porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí venimos a perder nuestro tiempo. No, hermanos, este es el lugar donde escuchamos y atendemos lo más grande y lo más hermoso. Es el lugar, hermanos, donde Dios habla al corazón de cada uno de nosotros. Y que Dios así, hermanos, permita que su palabra, hermanos, podamos atesorarla y darle ese valor el cual ella merece, hermanos. Con la ayuda del Señor vamos a orar después de leer San Mateo capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Del 1 al 5. Y que la letra dice todos juntos: y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cerrando nuestros ojos, oramos con nuestra hermana. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor eterno. Ora tu misericordia. Sí, Padre. Ora tu misericordia, Señor. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos manda a ser mansos y humildes para tener descanso. Y es por eso que hoy aprenderemos que los mansos son bienaventurados. Y lo que leímos en San Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, veíamos que la vez pasada o al principio, al tratar de este tema, que realmente es algo importante, hermanos. Este sermón del monte, estas bienaventuranzas, es importante, decíamos, porque nos muestra y que quede grabado en nuestro corazón, hermanos, porque nos muestra cuál es el método evangelístico más efectivo con que la iglesia cuenta. En lugar de buscar algunos métodos extraños, hermanos, tenemos el método evangelístico más efectivo con que la iglesia cuenta. ¿Cuál? Vivamos el sermón del monte, vivamos cada uno de los que estamos aquí el sermón del monte, y muchos darán gloria a Dios por su estilo de vida. Porque el sermón, hermanos, el sermón del monte nos proclama cuál es el único estilo de vida que es agradable delante de Dios. Y de verdad que Dios nos ayude, hermanos, nos ayude a vivir así. Porque si somos su pueblo, somos sus hijos, esto nos interesa a nosotros. Nos interesa, porque queremos agradar a nuestro Dios, ¿o no es así? Sí. Vemos que las características, hermanos, que el Señor aquí nos habla,
Estas características de las cuales el Señor nos habla, hermanos, son menospreciados. ¿Por quién? Por el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo llama bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se da cuenta? Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos a los que espiritualmente no son nada y no tienen, hermanos, recursos propios para salir de su condición. El mundo, en cambio, hermanos, si se ha dado cuenta, exalta a los soberbios, exalta a los altivos, exalta a los orgullosos. El Señor Jesús también dice que son bienaventurados aquellos que reconocen cuán lejos han llegado en sus transgresiones. Y al reconocer esto, ellos lloran por su condición. Estos hombres, hermanos, lamentan su condición interna. ¿Por qué? Porque sus ojos han sido abiertos a una realidad, hermanos, que no captaban antes y que ahora se han dado cuenta que no son lo que ellos creían ser, hermano. Y que el mundo, hoy podemos ver que el mundo es peor de lo que imaginábamos. En cambio, hermanos, el mundo dice que son bienaventurados todas aquellas personas que pueden evitar todo tipo de preocupación. Esos son bienaventurados. El mundo dice que son felices aquellos que poseen una elevada autoestima. Eso dice el mundo, que son felices. Entonces podemos ver, hermanos, que el pensamiento de Cristo y el pensamiento del mundo son iguales. Son totalmente opuestos. Son totalmente opuestos. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de tomar en cuenta que los cristianos no son de este mundo. Pertenecen a un reino que es distinto. Y a medida que caminemos, hermanos, a medida que caminemos con Cristo, hermanos, nos vamos a alejar cada vez más de ese camino del mundo. El cristiano es pobre en espíritu. El cristiano llora por su pecado y por el pecado de que los rodea. Y hermanos, y en esto los diferencia de las personas del mundo. Y usted tiene que ver si esto lo está diferenciando. El mundo exalta a las personas, y usted me dirá si sí o no, pero el mundo exalta a las personas agresivas, a los que son capaces, hermanos, de obtener lo que sea. No importa el precio a pagar, no importa a quién tienen que pisar, pero esas personas son exaltadas. Pero si se da cuenta, hermanos, Cristo dice en esta tercera bienaventuranza que estudiaremos: bienaventurados los que, los altivos, los, ¿qué podríamos decir? Los que tienen todo aparentemente, los que tienen poder, los que tienen autoridad, los que pueden pisotear a los demás. Esos son los bienaventurados. No, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Se da cuenta cómo no es lo mismo la filosofía del mundo con la de Cristo, hermanos? ¿Se da cuenta que los mansos, dice, son bienaventurados? ¿Cómo? Ahora, lo que de esto nos lleva a entender que si las palabras de Cristo, hermanos, son verdaderas, si las palabras de Cristo son verdaderas, el mundo entonces nos está, ¿qué? Mintiendo. Porque el mundo exalta otra cosa. El mundo dice que bienaventurados son otras personas, no lo que marca la Biblia o lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. El mundo, hermanos, tiene su lema de obtener lo que podamos mientras podamos, dice. Ese es el lema del mundo. El mundo dice, hermanos, que los cristianos, ¿qué? Los cristianos son tontos, porque los cristianos vienen a desperdiciar su vida aquí en la tierra. Tienen una esperanza incierta que quién sabe qué vaya a pasar. ¿Eso es lo que el mundo piensa de nosotros o no? ¿Exalta el mundo a los cristianos? No, no los exalta. Y al estudiar las bienaventuranzas, hermanos, nos damos cuenta, y les decía la vez pasada, que uno lleva a la otra.
Uno lleva a la otra. El que no es pobre en espíritu, hermanos, el que no es pobre en espíritu, no lamenta su condición. ¿Por qué? Pues, ¿qué tiene que lamentar? No, no tiene nada que lamentar. El que no reconoce su propia pobreza, hermanos, no puede ser manso. No puede ser manso. Por eso es que una lleva a la otra. Y es por eso que decíamos que las bienaventuranzas, hermanos, no pueden ser una especie de mercado en donde usted o yo podamos decir, pues a mí no me gustan todas las bienaventuranzas. Yo voy a escoger una bienaventuranza que más me agrade. Digamos, no sé, voy a ser pacificador. Eso me gusta a mí, yo quiero ser pacificador. Pero eso de ser manso, ¿cómo? No. Hermanos, no se puede ser una cosa sin ser la otra. No se puede. Con esto le trato de decir, hermanos, es que todo cristiano posee estas características en alguna medida. Todo cristiano las posee en alguna medida. Todo cristiano, hermanos, también necesita crecer en cada una de estas características. Usted tiene que darse cuenta en qué área, en qué esta de las características que vamos a mencionar necesita crecer más y más. No se puede ser cristiano sin ser manso. No se puede, hermano. No se puede ser cristiano sin ser manso. Pero todo cristiano necesita crecer en esto. Necesita. Por lo tanto es que vamos a ver, hermanos, algunos puntos ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo podemos desarrollar esta virtud en nuestra vida? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo se manifiesta y cómo lo voy a desarrollar? Bueno, hermanos, comenzamos con la definición. ¿Qué es la mansedumbre? Y antes de eso, miren, hermanos, muchos rechazan el concepto de mansedumbre. Muchos lo rechazan. ¿Por qué? Porque lo asocian con debilidad. Una persona que es mansa es una persona débil. Y así lo asocian. Por eso que rechazan este concepto. Un ejemplo, hermano, unos piensan que ser manso es ser un cobarde. Algunos piensan así. O una persona que a todo dice que sí, para no meterse en problema, eso es mansedumbre. No. El Señor Jesús, hermanos, pregunto, ¿fue manso? Y aún así enfrentó a muchos en su ministerio, ¿o no es así? Sí, y fue manso. Ahora, hermanos, mire, para poder entender el concepto de mansedumbre, en el libro de Números del 12:13 nos dice, hermanos, que Moisés, dice, era muy manso. Y aparte nos dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la mansedumbre, hermanos, de Moisés? Era muy manso y todavía dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero en Éxodo, hermanos, para entender esto, en Éxodo 32:7, lo lee usted en casa, del 7 al 31, nos narra, y ponga atención en esto, nos narra que Moisés, recordarán ustedes que subió al monte Sinaí a recibir la ley de Jehová, y al bajar el pueblo tenía, hermanos, ¿qué? Un becerro de oro, adorándolo. Y podemos ver, hermanos, que Moisés no dijo, me da pena lo que están haciendo. Por amor a las almas de los hebreos, no les voy a hablar fuerte. Por amor a sus almas les voy a hablar bonito, para que no se estorben. A ver, ¿quién hizo el becerrito de oro que está ahí? Está tan bonito. ¿Quién lo hizo? Fíjense que a Dios no le agrada eso ¿y ahora qué vamos a hacer? No, hermano, ¿sí habló Moisés así? Usted lea en casa, el 32 del 7 al 31. Hermanos, él agarró las tablas y las rompió. Recuerden que en Número nos dice que Moisés era más manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Pero, hermanos, en Éxodo nos habla que él agarró las tablas, las rompió. Tomó el becerro, hermanos, no lo tomó para ver, es de oro, ¿qué vamos a hacer? No, lo pulverizó, los echó a las aguas.
Lo deshizo y lo echó en las aguas, hermanos, e hizo, dice la Biblia, que el pueblo bebiera de esas aguas. Y luego, no quedó ahí. Recuerden que ese era el más manso. Luego, hermanos, llamó a los levitas y les dijo: ¿quién está por Jehová? Y los levitas tomaron sus espadas y mataron como 3,000 hombres en un solo día. ¿Se da cuenta? Y era el hombre más manso de la tierra, Moisés. El ser manso, hermanos, no significa tolerar el pecado. Otros confunden la mansedumbre, hermanos, con la buena educación, que ante una situación reaccionan con cierta dignidad. Podríamos decir que en medio del dolor o de las ofensas. Pero recuerden que la mansedumbre, hermanos, que nos habla el Señor, veíamos la vez pasada, es una gracia divina. No es algo que el hombre lo trae, hermanos, es una gracia divina. Podríamos decir, es un fruto del Espíritu. ¿Se da cuenta? La mansedumbre no lo trae el hombre por traerlo, no. Es una gracia divina, es un fruto del Espíritu. Por eso en Gálatas 5:22 al 23 nos dice ahí los frutos del Espíritu, que es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Y en el 23 dice mansedumbre. ¿Se da cuenta que no es un fruto del hombre, de la carne del hombre? Por eso es que esto nos enseña cómo debe de vivir un cristiano, alguien que ya ha sido transformado. Porque el Espíritu de Dios está en su vida y tiene que tener de cierto grado, hermanos, de cierta medida estas gracias. Y este fruto, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. ¿Usted lo debe de tener? Sí. Todos los tenemos de tener de cierta medida, pero tenemos que desarrollar, hermano. Mansedumbre, templanza, contra tales, dice, cosas no hay ley. Alguien definió, hermanos, ser manso. Alguien definió ser manso como poder bajo control. Una persona mansa, hermanos, es aquella que puede sujetar su carácter. Y aquí es donde vamos a entrar en esto. Una persona mansa es aquella que puede sujetar su carácter. Lejos de ser, hermanos, entonces una persona débil, el manso posee una fortaleza de carácter que es capaz de mantener su ira bajo control. En el mundo se dice, hermanos, y usted lo ha escuchado, en el mundo se dice que alguien que posee fortaleza de carácter es el que procura de una forma u otra salirse con la suya, satisfacer sus deseos o ambiciones. Yo creo que han escuchado cuando dicen esas personas es de carácter fuerte. ¿Qué le suena esto? ¿Cómo es una persona de carácter fuerte? Sí, así se asocia. Una persona enojona, una persona que grita, una persona que se exalta, una persona seria. Ese tiene un carácter, aguas, es de carácter fuerte. No, hermanos, lejos de tener carácter, lo que no tiene es dominio propio. No es una persona fuerte de carácter. Y es lo que lo confundimos. Por eso la mansedumbre se le da una definición que no es. Lejos de tener un carácter, lo que no tiene es dominio propio. Es lo que no tiene. No es lo mismo, hermanos, tener fortaleza de carácter que poseer un carácter agresivo. Más bien estas personas son débiles, que sus pasiones lo dominan. Sobre todo la ira, el enojo. Así es que no tienen fortaleza de carácter, hermanos. Cuando usted ve a alguien así, más bien es una persona débil. Es una persona débil. Por eso es que el mundo, hermanos, exalta a los agresivos. Y está orgulloso. Mi cuate, mi amigo es el Chapo Guzmán. Vamos a ser de carácter. No, hermano.
El mundo exalta a los agresivos. El manso puede domar ese salvaje, hermanos, ese salvaje que está en su interior. Los mansedumbres, lejos de ser un síntoma de debilidad, hermanos, la mansedumbre entonces es un síntoma de fortaleza. Por eso es que es del Espíritu Santo, viene del Espíritu. Hermanos, mientras el hombre sin Cristo se enciende en sus pasiones en medio de las ofensas, y usted lo ha visto, en medio de las ofensas el hombre sin Cristo se enciende. Pero el hombre manso posee la capacidad de controlarlas. Esta capacidad entonces no es natural, hermanos, tampoco es algo aprendido. La mansedumbre, hermanos, es producto de un nuevo entendimiento de nosotros mismos que nos lleva a reaccionar de cierto modo ante los demás. La mansedumbre es tener una idea adecuada, hermanos, de uno mismo, la cual, hermanos, se manifiesta en la actitud, en su conducta respecto, hermanos, a otras personas. ¿Cómo podemos entender esto? Miren, ¿se acuerdan de aquella mujer cananea, hermanos, que se le acercó al Señor Jesús? Yo creo que sí, porque en algún tiempo al leer esto, hermanos, a mí de momento no entendía la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer cananea, hermanos, que se acercó al Señor Jesús, y dice la palabra de Dios ahí en San Mateo, hermanos, 15, cuando respondiendo él dijo, y yo creo que en esto va a usted recordar, no es bien tomar el pan de los hijos, y vea lo que dice, hermanos, y echarlo a los perrillos. ¿Y qué hizo la mujer? Ok, gracias. ¿Se fue? Y ella dijo, sí, Señor. ¿Se da cuenta? Sí, Señor, lo reconoció. Mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Esta mujer, hermano, no exigió nada. No exigió nada, solo dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Tú me llamas perro, se oye fuerte, y yo reconozco que tú eres el Señor. Esa es mansedumbre, hermano. Yo reconozco que tú eres el Señor, eso es mansedumbre. No hay nada más que decir. Esta mujer, hermanos, se conocía a sí misma, conocía su corrupción y ella conocía su condición delante de Dios. Por eso es que esta mujer reaccionó de ese modo. Sabía su condición. ¿Usted cómo hubiera reaccionado? No había, hermano, ninguna razón para ofenderse. No la había. Eso es mansedumbre. Vemos las características, hermanos, de una persona mansa, cómo se manifiesta esta virtud en la vida práctica. ¿Cómo se manifiesta esto, hermano? El hombre manso aprende a relacionarse primero con Dios. Primero es con Dios y luego con todos los demás. Es decir, aquellos que son mansos con Dios, lo serán con los demás, hermanos. Primero es con Dios. Porque el que no es, miren, si alguien usted ve o usted mismo puede ver o nos podemos ver, hermanos, nuestra vida, el que no es manso con su semejante, con las personas que lo rodean, debe de saber que la raíz de ese problema es la falta de mansedumbre. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. Es la falta de mansedumbre con Dios. Y vamos a ver dos puntos. No lo alcanzaremos a ver, hermanos, pero vamos a ver dos. Y hoy, el otro, el próximo martes con el Señor, vamos a ver primero cómo se manifiesta nuestra mansedumbre hacia Dios. Y el otro punto sería cómo se manifiesta nuestra mansedumbre para con los hombres. ¿Qué significa ser manso para con Dios? Dos cosas. En primer lugar, significa que seremos sumisos a su voluntad, sobre todo cuando estamos pasando, hermanos,
cuando estamos pasando por el fuego de la prueba. Tenemos que ser mansos. Cuando estamos pasando, hermanos, por ese fuego de la prueba, hermanos, uno tiene que decir: la voluntad de Dios sea así. ¿Y saben quién lo dijo? Job. Cuando Job, hermanos, dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sí, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué es esto, ser hermanos, manso para con Dios? Pues que Dios haga lo que Él desee conmigo, porque Él es Dios. Él puede hacer con nosotros, hermanos, lo que nosotros queramos o lo que Él quiera. Cuando uno es manso, lo que Él quiera. Porque entendemos que yo no poseo derecho, yo no tengo derecho, ni tengo capacidad de enjuiciar las acciones de Dios y decirle: ¿por qué tú estás actuando así conmigo? ¿Qué tienes contra mí? No, yo no tengo capacidad de enjuiciar las acciones de Dios. El hombre manso guarda silencio ante las providencias divinas, porque Dios sabe, hermanos, el hombre manso sabe que Dios es bueno y que lo que está pasando en su vida, hermanos, ¿es para destrucción? No. Que todas las cosas que dispone para nosotros, el hombre manso entiende que es para su bien. Es para su bien. Job guardó silencio ante Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y yo creo, hermanos, que este hombre, ¿creen que se haya afligido? Hermanos, cuando él escuchaba todas las noticias, una por una, él no era insensible. No era insensible. Y prueba de ello, hermanos, es que constantemente rogaba a Dios que perdonara a sus hijos si en algo ellos habían pecado. Pero aún así, guardó silencio ante Dios. Lo que podemos ver en Job, hermanos, es que Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero como Él es Dios y las cosas que Él hace son perfectas, hermanos, usted puede descansar en el saber que Dios sabe lo que Él está haciendo. Él sabe. A veces pensamos, y escuche esto, hermanos, que a veces pensamos que confiamos en la sabiduría de Dios. A veces pensamos que confiamos en la sabiduría de Dios, pero en realidad nuestra confianza descansa en nuestra sabiduría. Es decir, Dios obra de cierta manera en nuestra vida. Y si vemos algún propósito bueno en la forma, en Dios, hermanos, cómo está obrando en cierta situación, si nosotros estamos viendo ese propósito, hermanos, decimos: qué sabio es Dios, que hace las cosas de ese modo, qué bueno es Dios. Pero ahora, hermanos, cuando Dios permite que pasamos por una situación difícil, que no parece tener pies ni cabeza, una situación, hermanos, que desafía nuestro razonamiento, que no le encontramos solución. En ese momento, hermanos, sabremos a ciencia cierta si creemos en la sabiduría de Dios o no. Muchas veces confiamos en Él. Confiamos en Él. Si su obrar satisface nuestra lógica, por eso confiamos en Él. Porque lo que Él está obrando satisface nuestra lógica. Confiamos en nuestra lógica más bien y no en Dios. Y lo peor es, hermanos, que estamos detrás de lo que Dios puede darnos y no detrás del Dios mismo. Podemos decir: cuán bueno es Dios que me dio la salud, cuán sabio es Dios
que obró de esta o de otra manera. Y eso es cierto, eso no es mentira, hermanos, pero cuando estamos en situaciones difíciles, complicadas, y no creo que nada más a mí, hermanos, a muchos, entonces nuestra carne empieza a murmurar contra Él. Y en ese momento, hermanos, es el momento en el que podamos examinar nuestro corazón para ver si amamos a Dios por quien Él es. En ese momento, o si lo amamos por las cosas que Él nos está dando. Hermano, Satanás decía a Job, Satanás decía más bien de Job que él era un interesado. Él decía de Job que él era un interesado. Por eso ahí en Job 1:9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿teme Job a Dios de balde? En el 10, ¿no le has tú creado a él y a su casa, acercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. ¿Y qué pasa cuando Dios toca, hermanos, algo de lo que tenemos nosotros? Satanás decía que Job, hermanos, no amaba a Dios por quien Él es, sino que lo amaba por los bienes que Él obtenía de nuestro Dios. Y es que en las aflicciones, hermanos, es donde podemos ver realmente dónde está nuestro corazón. Y duele, hermanos, pero qué bueno es que nos demos cuenta, porque en las aflicciones podemos ver dónde está nuestro corazón. Y es que, hermanos, Él debe de ser adorado, si nos da o no. Él debe de ser glorificado, exaltado, si nos da o no. Él tiene que recibir gloria, hermanos. Si nos da o no, Él debe de ser adorado por quien Él es. Y Él es un Dios santo, Él es un Dios bueno, grande y misericordioso. Y eso hace una persona mansa. Él guarda silencio a las disposiciones de Dios. Él guarda silencio. Primero, hermanos, porque Él sabe que no merece nada bueno y se conoce a sí mismo. Porque sabe que Dios en su gracia y en su bondad no le dará nada malo. Y sabemos que nuestro Dios, hermanos, no nos va a dar nada malo. Porque hay un salmo que dice así, hermanos: enmudecí y no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. ¿Qué quiere decir esto? No te reclamaré nada. No dejaré que la duda entre en mí y tome el control de mí y busque que blasfeme tu nombre. Más bien tengo descanso en ti, porque tú tienes el control. Que tu mano está detrás de todo, aunque yo no lo entienda, aunque yo no pueda ver una solución, pero tu mano está de todo detrás de esta situación. Eso es mansedumbre hacia Dios. La mansedumbre hacia Dios también se manifiesta, hermanos, al someterse a la voluntad de Dios. Y esa voluntad, hermanos, es revelada en su palabra. Y toda aquella persona, hermanos, tiene un espíritu flexible a su palabra. Esta persona, hermanos, este hombre que es manso, este hombre no se levanta contra Dios. Él no se levanta contra Dios y pelea contra Dios. Él pelea consigo mismo cuando ve cuánta corrupción hay en su ser. Hay personas, hermanos, que se molestan y se enojan porque Dios demanda cosas muy duras. ¿O no lo han notado? Sí, y siempre se están quejando de las cosas que Dios manda. No, es que Dios lo que manda es... No, ¿por qué? Y el cristiano más bien ve lo malo que él es y lo difícil
que le es someterse a Dios. Santiago 1:21 decía, hermanos, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, es recibid con mansedumbre la palabra ingerida. ¿Cómo debe recibir la palabra, hermanos? Con mansedumbre. ¿Debe discutir con Dios? ¿Pelear con Dios? No, mansedumbre, la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Según Santiago, la mansedumbre es importante para que, hermanos, pues entre en nuestro corazón. Es importante tener un corazón manso para recibir la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos, es importante esto? Porque cuando usted recibe la palabra de Dios, se reconoce que ha pecado. Y el que no es manso, hermanos, cuando su pecado es expuesto a través de la palabra de Dios, él reacciona airado, se enoja. El hombre soberbio no se dejará moldear por la palabra de Dios. No se va a dejar. Se va a poner enojado. Y no importa cuántas veces se le predique. Él, hermanos, está dispuesto a hacer las cosas como Él ha determinado hacerlo. ¿Por qué? Porque no es un hombre manso. El hombre que no es manso, hermano, no toma en cuenta la palabra de Dios. No la toma en cuenta. Él dice, no me importa lo que digan, yo viviré como yo quiero y como a mí se me da la gana de vivir. Y es cierto, hermanos, muchos no lo dicen de esa forma, pero al meditar, ellos argumentan, pues que esto no es aplicable a su vida. Yo no soy así. Eso es falta de mansedumbre. Dice Jeremías, hermanos, 44:16 al 17, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová. Y vea, escuche lo que dice: no oímos de ti. ¿Se da cuenta? Antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido ¿de dónde? ¿Se da cuenta? De nuestra boca. Ellos decían, hemos determinado seguir nuestro propio consejo. ¿Y qué los va a hacer cambiar? Nada. No lo va a hacer cambiar nada de parecer. Eso es lo opuesto a la mansedumbre. Un hombre manso, hermanos, lo vemos en Cornelio cuando él reunió a su familia. Y esto es interesante, hermanos, ahí en Hechos 10:33 que dice, así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, aquí vemos a Cornelio, pues ahí dice que todos dicen, nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios dice te ha mandado. Dispuesto Cornelio con los que estaban reunidos ahí a escuchar. Pero es interesante ver, hermanos, cuando San Pedro llega y dice, y les dijo, y vean, hermanos, lo que les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a extranjero. ¿Se da cuenta cómo estaba Cornelio, hermanos? Cuando ahí reunió con su familia, pues contento de recibir. Y llega el hermano, el apóstol llega y dice, ¿vosotros sabéis que es abominable a un varón judío sentarse y allegarse con extranjero? Uno diría, bueno, a ver, ¿qué pasó? Pero dice, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo. Esa es una persona mansa. Se enojó Cornelio y le dijo, bueno, Pedro, entonces vete. Si a ti te es abominable sentarte con nosotros, entonces vete. Hermanos, se da cuenta y recibieron la palabra de Dios. Si usted en esta noche no sabía lo que realmente es mansedumbre y lo ha entendido, y no ha sido manso, pues puede venir delante de la presencia de Dios. Y si usted ha sido una persona mansa y a veces le ha costado someterse a la voluntad de Dios, pues puede venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, yo quiero ser manso como dice tu palabra.
Sí, sí soy manso, pero muy, muy poquito. Yo quiero crecer en eso. Hermanos, pues hoy hemos aprendido que los mansos son bienaventurados. Los invito a estar de pie y vamos a pedir al Señor que Él sea con nosotros. Si realmente usted quiere crecer en esto que es tan importante, venga a las plantas del Señor, venga. No se quede con eso de que el Señor tocó, si su palabra tocó su corazón, hermanos. No se resista y mejor diga al Señor: aquí está mi vida, tú la conoces, Señor. No soy manso, me falta, pero hoy sí quiero que tú seas conmigo, que tú me ayudes y que pueda aceptar tu palabra, pueda aceptarte a ti, pueda someterme a tu voluntad, porque he sido realmente altivo. Y el Señor, hermanos, así tenga misericordia de cada uno de nosotros. Oramos con la ayuda del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti. Señor, hemos escuchado y atendido a tu palabra, Señor, acerca de la mansedumbre. Señor, aquí está tu iglesia, Señor eterno. Queremos que tu palabra obre en nuestra vida, Señor, y nos ayude, Señor. Porque dice que bienaventurados los mansos, Señor. Nos damos cuenta, Señor eterno, en medio de las aflicciones, Padre, nuestro corazón, si está detrás de ti, Señor, te exalta a ti o detrás de las cosas que tú nos das. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Señor, que ese fruto, Señor, que es del Espíritu Santo, venga a ser más notable en nuestra vida, Señor. Una persona mansa, Señor, es aquella que puede sujetar su carácter, Señor, mantener su ira bajo control, Padre. Que el hombre manso, Señor, hoy pueda aprender o haya aprendido a relacionarse primero contigo, Señor. Que primero es contigo y lo será con los demás, Señor eterno. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a someternos, Padre, a tu voluntad. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, sobre todo cuando estamos pasando por el fuego de la prueba, Padre. Y así como Job, Padre eterno, que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No altercó Job contra ti, Señor. No altercó, Padre, y no tuvo despropósito alguno, Señor, contra ti, Padre. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a poder vivir como tú mandas, Padre. Y que podamos recibir tu palabra, Señor, con mansedumbre, Señor eterno. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos reaccionar, Señor, conforme a lo que tú mandas en tu palabra. Señor eterno, ayúdanos. Y no queremos responder que queremos seguir nuestro propio consejo, nuestra palabra de nuestra boca. No, Señor. Tu palabra es la que nos guía y a ella nos queremos someter, a tu palabra de vida y de verdad. Tu palabra, Señor, lo que tú nos dices es la que nos vamos a someter. Gracias te damos por ella, Señor. En tus manos pues estamos. En tus manos está tu iglesia, Señor. Ayúdales, Padre. Sé tú con ellos y que podamos vivir como dice el Sermón del Monte. En el nombre de Jesús. Sabiendo, Dios, que así has de ser con cada uno de nosotros. Y que nos has de llevar con bien a nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, porque estás con cada uno. Que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu, sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos. Amén. Pueden pasar el grupo